Bienvenidos a un episodio más de Asopado del Podcast. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a tocar un tema que va a ser de mucho interés. Este episodio viene patrocinado por cada uno de ustedes que nos dan apoyo, que les gusta y apoyan este podcast cada día. A mi izquierda tengo a César Polanco, que por fin se decidió a volver al podcast. Ya tomó la iniciativa de Cualquiera que regresar a te su oye a casa. ti, Joel, cualquiera que te oye. Y nuestro invitado especial del día de hoy, David, que nos va a guiar y va a charlar con nosotros esta tarde para enseñarnos un poco más del interesante mundo del vino. Bienvenido a Sopao, el podcast. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bien, David, cuéntanos primero, antes de entrar en el mundo del vino, cuéntanos un poquito de ti. Yo sé que tú eres sommelier, lo que dicen las redes sociales. Por Ok. ahí sé que tú eres abogado, pero cuéntanos un poco más de ti. Bueno, primero yo soy abogado, pero yo me certifiqué como sommelier. Para que el que no sabe, sommelier es básicamente un profesional del área del vino y destilados que se dedica a los comensales, dígase las personas a quien les sirve, a darle una experiencia sensorial y gastronómica cuando va a un restaurante o a cualquier evento. Entonces yo me certifiqué en Italia y hace como 12, 13 años atrás, y un apasionado del mundo del vino. Así es, como creo que por lo menos Joel Señores, perdónenme, soy un incauto. sí. No sé nada de vino, vine a aprender. Pero bien, como Joel dio la introducción, vamos todos a aprender aquí, porque yo quizá conozco un poquito más, pero no a tu nivel. Entonces, algo que yo quisiera saber, siempre uno relaciona el vino por Ujú. el tema, creo que del mismo marketing con Francia. Sí. Realmente el vino, ¿dónde nace? Porque para ir demostrando eso de que el vino nace en Mira, Francia. el vino per se es vamos a decir, un producto milenario. Ujú. Se dice que se originó por Medio Oriente, Persia, Jerusalén, por ahí, y inclusive en la misma Biblia dice que Jesús bebió vino, etcétera, etcétera. Por ahí es que empieza. Entonces, pero obviamente debido a, históricamente hablando, se va asentando en Europa, principalmente en el área de Francia, Italia y España, que inclusive hoy día son los países mayores productores de vino del mundo. Así es. ¿Mm? A pesar de que tenemos otros países que que se han vuelto también muy populares. Claro, hay muchos países, por ejemplo, yo te mencioné los tres principales, pero países, por ejemplo, como Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, Alemania, o sea, básicamente en el mundo hay muchísimos países que producen vino que la gente no conoce porque es, vamos a decir, una cuestión de marketing, eh, que los países como son Chile, Francia, Italia, España son los que más se conozcan porque Ujú. son los que más se venden. Sí, no, y también hay que recordar algo. Ujú. ¿Quiénes son los dueños de los supermercados aquí? La mayoría no tienen Bueno, la mayoría son españoles. españoles, franceses. O sea, que obviamente quieren que Sí, la pero gente... por ejemplo, con el caso de los supermercados, ellos en su mayoría traen los vinos que ellos buscan vender, que son los que le gustan a la gente. Sí. Y generalmente hay muchos españoles, pero también hay muchos chilenos y californianos, que son los que básicamente actualmente en el público le gusta más por el tipo de vino que es de una de tendencia suave, dulce. Así Ujú. es. Y ya que entramos a esa parte de los Ajá, sabores, ajá. cuéntanos sobre los tipos de uva más conocidos en las tres clases de vino que mayormente vemos. Bueno. O sea, por ejemplo, Básicamente, tú sabes que son tres tipos de vino. Está el vino blanco, vino tinto y el espumoso. Dígase el que tiene burbujas. Eh, Hay lo que se llaman cepas internacionales, que son las que más se plantan en todo el mundo y en todas las regiones del mundo. Por ejemplo, en las tintas está el Cabernet Sauvignon, ujú, que le dicen la reina de las uvas tintas, porque es la que se adapta mejor a casi todos los climas donde se planta, y es la que más, al tener una, vamos a decir, una piel más gruesa, es la que aguanta inclusive más enfermedades, la que es menos propensa a enfermarse, etcétera. Está el Merlot, que es otra de las uvas que más se plantan. En las blancas está la Chardonnay, que todo el mundo la conoce, la Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Noir. Vamos a decir que esas son las más conocidas, la que la gente ve más en los supermercados. Sin embargo, hay otras más que están ahora, ahora no.
vamos a decir, 10 o 15 años, que la gente la está conociendo mucho y le está consumiendo mucho, como es la Tempranillo, que ahí es que están las uvas de la mayoría de los vinos españoles que nosotros conocemos, como es, por ejemplo, Marqués de Riscal, Glorioso, Marqués de Murrieta, etcétera, etcétera. Y la Shiraz, que no lo... no- Shiraz, bueno, es una uva no es tan conocida, pero sí los conocedores del vino es una de las favoritas. Se planta mucho en Australia, Ujú. pero es originaria de Francia. Ok. Y se ha propagado, vamos a decir, a los vinos de Nuevo Mundo. Cuando hablo de vinos de Nuevo Mundo, son los vinos, vamos a decir, que salen de Europa, Sí. como son Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Pero la Shiraz, muy famosa en Australia, aparte de Francia, y es un vino muy interesante porque se marida bien con carnes a la parrilla, especiadas, porque a lo que no saben, cuando tú le haces una cata a un vino, tú empiezas a diferenciar algunos tipos de aromas especiados a pimienta, etcétera, que va muy bien, por ejemplo, con un churrasco a la plancha o con salsa de chimichurri. Ok. Ujú, Por ejemplo, ujú. ese nombre Shiraz, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí. Sí, Shira. Ok, eso suena como caro. Muy caro, muy caro. Pero, por ejemplo, una persona que se quiere iniciar en el mundo del vino, Ujú, ya que tenemos un vino por ahí que va al gimnasio, ujú. realmente no sabemos si podríamos considerarlo un vino. No sé, tú lo conoces, el famoso vino La Fuerza, que Ah, realmente no sabemos si eso es vino o no es vino. en verdad no, Y- pero Pero una persona que probablemente esté acostumbrada a ese tipo de vino y quiera pasar ya a tomar otro tipo de vino real, ujú. con diferente tipo de uvas, ¿por dónde debería iniciarse? Y cómo no le afectaría en el sabor, porque aquel tiene mucho dulzor Sí, para pasar mira, a otro, ¿no? tú sabes que uno como ser humano no es un mamífero y a nosotros cuando nos estaban entrenando para ser sommelier, el profesor nos decía, los mamíferos están inclinados siempre a lo dulce. Tú cuando, por ejemplo, te comes un dulce, a menos que tú seas de la poca persona que no le gusta el dulce, pero automáticamente te agrada porque es suave y es agradable al paladar. Entonces, eso mismo pasa con el vino. Una persona que no conozca mucho del vino o que beba vino, vamos a decir, como digo yo, por deporte o por hobby, siempre le van a gustar los vinos que son de tendencia dulce. Ellos están los famosos ahora que le llaman Red Blends, que son los vinos californianos, que son muy famosos por eso, que Red Blend significa que es una mezcla de uvas que busca, vamos a decir, una potencia en el vino, pero también a la vez que sea suave en el paladar. Ejemplo, te voy a poner uno, el Apothic, que es una marca que la gente consume mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú te lo vas a tomar, agradable al paladar, no tiene ese amargor que a mucha de la gente no le gusta, o que no que no le gusta, sino que no ha aprendido a gustarle. Y siempre se van por ese tipo de vinos. Algunos chilenos son así, pero principalmente los californianos. Ahora muchos vinos europeos, por cuestiones de marketing y de venta, están, vamos a decir, uniéndose un poco a esa Tendencia. tendencia, porque al final lo que quiere la gente es vender. Entonces tú siempre te vas a ir con lo que la masa le gusta, que generalmente los vinos de tendencia dulce. Ok. Así es. Y, Tú, bueno, también, dale, dale. Ujú, no, te quería hacer una pregunta ujú, antes de salir del tema de los países y eso. Yo ujú. siempre he escuchado que aquí hay producción de uva para vino, que hay viñedos, Sí. pero no sé en qué casa, en qué supermercado, qué distribuidor se puede Mira, conseguir. aquí en Ocoa, vamos a decir, una compañía que hace unos vinos. eh, Para ser un país tropical, porque hay que decir que las uvas se producen, o sea, se cultivan en países con unos climas específicos que tienen que ser frescos, en el día no son medio calientes, pero en la noche refresca, etcétera. Entonces, aquí, como somos un país muy caliente, las uvas no se dan, vamos a decir, de manera óptima. Ellos tienen ese proyecto que han plantado, creo que Cabernet Sauvignon, tienen quizá un Tempranillo, no me acuerdo bien cuáles son, pero ellos pusieron ese proyecto, Ocoa Bay se llama, y como te digo, no es un vino de clase mundial, pero Pero vamos a decir, es un experimento bonito que tienen, pero
Pero no se comercializa tampoco a No, grandes no es muy comercializable. Yo creo que cuando tú vas allá al viñedo, a la fábrica, ellos tienen su línea y te la venden, pero no es un vino, como yo te digo, que tú lo vas a encontrar en supermercado, porque es edición limitada, porque también no hay esa gran plantación para tú hacer una producción masificada. Ok. Ujú, Sí, también me gustaría que nos comentes un poco más. Yo he descubierto en los últimos 2 meses ujú. el Carmenere, que yo no lo conocía, esa, De esa uva Chile. de Chile, y Sí. a mí me ha encantado. Entonces, que es de esas uvas como que, ya tú mencionaste las comunes, Ajá. háblanos de esas que no son tan comunes para el que conoce un poquito más y quiere explorar. Mira, por ejemplo, empezando con la Carmener. Carmener se ha hecho famosa en Chile, es originaria de Francia. La mayoría de las uvas que nosotros hoy conocemos se originan en Francia y a medida y se han ido expandiendo por el mundo entero, pero la Carmener tiene una historia muy interesante porque al principio los chilenos creían que el Carmener era Merlot. Inclusive el Merlot es mucho más potente y cuando probaban esas uvas de Carmener, que yo no que era Merlot, decían, oye, pero estos Merlot si son malos, si son suaves, no tienen potencia. Entonces hicieron un estudio y se dieron cuenta de que ellos tenían años produciendo Carmener creyendo que era Merlot. Que- Pero el Carmener es una uva suave. Vamos a decir, no tiene mucho tanino. Tanino es esa sensación que cuando es una sustancia que cuando tú te lo tomas, tú sientes como esa sensación de amargo atrás en la lengua, Ujú. esa astringencia. Y es también ayuda a que el vino se conserve bien. Entonces el Carmener es una uva suave que va bien, vamos a decir, con algún caldo, con una carne, tú puedes ser una carne blanca, un pollo, un cerdo, no puede ser una carne con mucha grasa, porque cuando tú vas a maridar, tú necesitas saber qué tipo de comida es para entonces tú buscar el vino que le va bien, porque tú no vas a coger por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, que es un vino fuerte, que tiene mucha estructura, y va a ponerle de que un pollo, porque a menos que tenga una salsa que sea grasosa, eh, el vino se le va a llevar encima, porque al final el maridaje, como te lo dice la palabra, es un matrimonio entre comida y bebida. Entonces tienen que llevarse bien. Ok. Entonces, básicamente, yo no me puedo comer un picapollo y beberme una copita de vino al mismo tiempo. No, Claro que sí. de que El, la fuerza, pero no. la gente tiene esa mala concepción de que el vino y el maridaje es algo elitista. Bueno, Y no. se ve así. No, es así. Y no, y mucha gente lo ha vendido así, pero tú puedes comer lo que tú quieras, un patimongo, un sancocho, un chicharrón, y tú lo puedes maridar con un vino, porque el vino literalmente es tan grande y tan amplio, y tiene ese rango tan amplio que tú lo puedes maridar con lo que sea. Yo inclusive una vez en Twitter hice una serie de tweets maridando comida criolla con vino. O sea, si tú tienes, por ejemplo, picapollo, que a mí me encanta, por ejemplo, un buen pollo frito, tú lo puedes maridar con un buen cava, con un espumoso, puede ser un champán, que la gente a veces dice, pero ¿cómo tú vas a coger un champán y lo vas a maridar con un picapollo? Claro, o sea, la burbuja le encanta todo lo frito, empanada, Mira qué buen detalle. quipe, croqueta, todo eso, tú lo maridas, porque eso es como la cerveza. Cuando tú comes algo frito, ¿qué tú piensas? Ah, una cervecita. Eso mismo tú lo puedes traspolar a una bebida espumosa como el cava, prosecco, champán. Entonces, yo en lo que o sea, en mi paso por las redes, yo lo que estoy tratando de desmitificar muchas cosas para que la gente entienda que el vino no es elitista y que al final tú puedes literalmente maridar con lo que tú quieras, un chicharrón, un sancocho. Entonces, podemos Ujú, ir desmontando la teoría ujú. de que a mayor precio, mayor calidad. Sí y no. Hay vinos caros que no es que son malos, pero quizá esa añada no le ayudó o tuvieron una añada buena y después subieron el precio, porque hay una serie de factores mercadológicos que ayudan a que el vino sea más caro de la cuenta. Sin embargo, es muy difícil que tú encuentres un vino muy, muy barato que sea bueno, porque la producción de un vino, desde que tú lo plantas, cultivas y llega a ser vino en botella, es caro. Entonces,
Eso yo te digo a ti que vino, el precio no te asegura calidad, Ok. Pero, ¿entiendes? por ejemplo, yo tengo una teoría, Ajá, o más bien yo pienso de la siguiente manera. ujú, Para mí, cuando hablamos de algo caro, ujú, hablamos de algo que cuesta mucho y no tiene calidad. Yo lo veo así y ujú, puede que esté equivocado, pero podamos decir que sea costoso. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar eso? Por ejemplo, tenemos un vino ujú, que cuesta 400 pesos ujú, por el precio total, pero tiene mucha calidad. Pero tenemos un vino que cuesta 2000, ujú, pero digamos que es costoso, tal vez no es caro porque tiene la calidad y lo vale. ujú. Tal vez yo no lo pueda comprar. Bueno, al final es una cuestión de poder adquisitivo. Quizá, por ejemplo, para ti, un vino de 1,000 pesos es un vino caro, como hay gente que me ha dicho, no, yo no voy a pagar 1,000 pesos por un vino, pero para otro, 1,000 pesos no es nada, o 5,000 no es nada. Yo estoy en un grupo de vino que hay gente que bebe vinos muy caros. Entonces, eh, eso todo depende de tu gusto y de tu poder adquisitivo. Yo siempre he dicho que porque a mí tampoco me gusta a la gente como etiquetarla. Yo siempre he dicho que tu vino favorito es el que te gusta, porque hay quizá un vino que tú te tomas que yo jamás lo voy a tomar, pero yo por eso no te voy a decir, no, eso que tú tomes un disparate, aunque hay dos o tres vinos que son malos, malos, sí, pero... Yo, por ejemplo, una de mis marcas preferidas es Frontera, pero Ujú. yo me imaginé como Uy, que tal vez iba a ser esa sí iba a ser tu opinión. bueno. De los Eh, baratos, porque bueno, hay mira, otras yo cosas baratas con que... Frontera y mira que lo... No todos los Frontera. Me eh, gusta l- ¿cuál? el Midnight Session y el Carmenere, esos son El como Midnight mis Session es porque quizás de tendencia dulce. Y el Carmener, bueno, mira, Frontera, ellos tenían un logo, un, vamos a decir, un lema que decía Chile en una copa. Y yo me acuerdo que yo decía, wow, si Chile como frontera está difícil la cosa. Me Eh, toca seguir explorando, entonces. Mira, yo explora más. Yo no quiero, o sea, ahora, si usted bebe frontera, dele para allá, porque al final usted eh, bebe lo que usted crea, pero dentro del rango, tú puedes, porque en frontera, ¿cuánto que está? 500, 600 pesos por ahí. Ajá. Sí, mamá. Dentro de ese rango, usted puede encontrar otros que quizás sean un poquito de más calidad, porque al final frontera es un vino que se produce en grandes cantidades y hay Sí. veces que cuando es así, quizá por el mismo tipo de producción, ellos no guardan muchas formas en cosas en la producción y quizá no sea de esa gran calidad, pero Hay otro que tal, no sé si tú lo has oído, Freaky Wines, que es españoles. Tiene una etiqueta muy, como una caricatura. Bueno, ajá. pero por eso que tocaba de decir Ujú. de la producción en masa, me da a entender que tiene que ser mejor que el Frontera y es como de la misma, Aparte de que Frontera tiene algo que es de Chile y sí. los chilenos, todavía los vinos chilenos y ya, a excepción de algunos cuantos, no hemos como conectado. No, yo Eh, con el único que medio conecté fue con esa marca, pero no es que tampoco los chilenos. pero, por ejemplo, o sea, Conchitoro, que es chileno, es la tercera bodega más grande del mundo. O sea, ellos producen millones y millones de botellas de vino al año, de diferentes tipos, Carmener, Cabernet, porque aparte de Carmener, los chilenos se conocen mucho por su Cabernet Sauvignon y Ujú. su Sauvignon Blanc, que es blanco, y el Chardonnay. La tercera bodega más grande del mundo, lo que te digo, ellos tienen de todo tipo de rango, desde super premium hasta vinos que solo sirven para hacer sangría. Ok. Entonces, ¿cuál tú me podrías decir que es la diferencia entre un vino Ujú, que se haga de manera artesanal, ujú, sí, en menor cantidad, ujú. a una bodega industrializada? Bueno, mira, cuando tú eres, por ejemplo, las bodegas que tienen ese tipo de producción, que lo hacen todo de manera artesanal, que no usan máquina ni nada, obviamente cuando tú vas a catarlo, cuando tú lo vas a apreciar, tú notas, vamos a decir, ese cuidado al momento de tú beberlo. ¿Cómo? Cuando tú lo hueles, por ejemplo, porque tú sabes que cuando tú haces una cata, se divide en tres partes, que es la visual, la olfativa y la gustativa. Entonces, la visual, tú ves, bueno, que es un color brillante, que es translúcido. Cuando tú veas la olfativa, que es la más importante, que tú empiezas a decir, wow, la fruta que tuvo la madera, o si está vainillado, y cuando tú lo pruebas, tú sientes ya esa suavidad, porque al final el vino, cuando tú lo tomas, al paladar, tiene que ser agradable.
Porque si tú sientes algún tipo, vamos a decir, mucha astringencia, significa que un vino está verde, que necesita más tiempo de guarda. Entonces, cuando ellos llevan esos procesos de manera tan, vamos a decir, rigurosa y delicada, aunque tú no sepas de vino, que tú, por ejemplo, no lo sepas describir, tú lo sientes. Porque yo siempre he dicho, el buen vino, aunque tú no sepas, tú sabes diferenciarlo. Porque yo te doy un vino X, sin decirte nombre, y te doy un vino bueno que esté en su punto, y tú vas a decir, no, me gusta más este, aunque no sepa nada de vino. Ok, interesante. Y el tema del envejecimiento Ujú. del vino. Ajá. Antes yo recuerdo, cuando yo no me había Ujú. empezado, Ujú. yo recuerdo que se decía que el vino más viejo era el mejor. Sí, Eso se sigue eso es un manteniendo, mito. eso es un mito. Mira, el 95% de los vinos que se venden en el mundo no son para guarda. O sea, se hacen para tú bebértelo en un plazo de 1 o 2 años después que salen de la bodega. El otro 5% es de guarda. ¿Por qué? Porque los vinos de guarda tienen que tener, vamos a decir, un tipo de característica que aguante, o sea, que tenga buen tanino, que sea de cierto tipo de uva para que aguante ese tiempo ahí. Porque se supone que cuando es de guarda, a medida que el tiempo avanza, perdón, se va poniendo mejor. Sin embargo, tú coges un vino, vamos a suponer, de un supermercado o de un liquor store, que la mayoría son vinos que para tú bebételo, vamos a decir rápido, y tú lo guardas 10 años, cuando tú te lo tomes, el vino va a estar viejo, añejo, vas a ver inclusive avinagrado. Ok. Entonces, eso es otro mito de que mientras más viejo, mejor no. No. Ok. Y el tema también de la conservación. Después que yo lo saco del supermercado, que Ujú. yo tengo que tomar en cuenta. Y ahí yo quiero que tú me hables mucho de la temperatura, porque La yo tengo temperatura. una discusión con un amigo Ujú. que él dice que el vino hay que tomarse a la temperatura ambiente. Y tú sabes que quienes dicen eso son los europeos. El ambiente de ellos no es de 34 grados como el de aquí. Entonces confirma. Y además, si eso fuera así, no vendieran las La neverita. neveritas. Exacto. Mira, eso de temperatura ambiente también es otro mito. Eh, el vino tiene una temperatura que se debe, dependiendo obviamente del tipo de vino, Ujú. si es tinto, blanco o espumoso. El espumoso se bebe básicamente frío, de 6 a 8 grados. El blanco, dependiendo del tipo, se bebe de 8 grados a 11 grados, que sigue siendo frío. Y el tinto, si es joven o si es ya un vino de reserva, se bebe de 12 a 18 grados, que sigue siendo, vamos a suponer, esto está a 16 grados. Así más o menos es que el vino debe estar al momento de tú tomártelo. Entonces, actualmente, tú dices a temperatura ambiente, como tú dices, está a 30 grados, 32, el vino está muy caliente y entonces si tú te lo tomas a temperatura, tú vas a sentir propiedades molestosas al paladar. O sea, Sí. tú vas a sentir que está muy más alcohólico de la cuenta, vas a sentir un fuego más grande en el paladar. ¿Por qué? Porque nota la temperatura. Entonces, la temperatura es vital para tú tomarte el vino. Ejemplo, con la conservación, si tú no tienes una neverita, yo tampoco recomiendo que tú lo guardes en la nevera porque es muy frío. Tú lo que haces es que tú lo pones en tu closet. Generalmente el closet, la parte de abajo es de la habitación, es la parte más fría. Entonces, Ok. si tú lo logras mantener entre 18, 20, 22 grados, se conserva bien. Eh, pero eso de tomárselo a la temperatura ambiente de aquí, jamás. Inclusive el vino se puede dañar. Claro. Y el tema ya después que lo destapo, no sé, se debe, o sea, ¿me lo debo de tomar la botella? Sí, mira, después que tú lo destapas, eso también dependiendo de si es blanco o tinto. Si es tinto, tú tienes vamos a decir, un periodo de 2 a 3 o 4, como mucho 4 días después que tú lo abres, para tú tomártelo. Blanco de 1 a 2 días. A partir de ahí, no es que se va a dañar, pero se da lo que es el proceso de oxigenación, porque tú abres el vino coge oxígeno y ahí que empieza a desarrollarse. Sí. Inclusive cuando tú vas a hacer la cata, tú te sirves el vino, ¿verdad? Tú le haces así, tú le das vuelta, eso es para que el oxígeno entre y se empiece a desarrollar. Entonces, eso mismo pasa cuando tú abres una botella. Tú la puedes dejar 1 o 2 días, taparla y guardarla en la misma nevera, pero ya el proceso de oxidación empieza y se te puede dañar.
Ok. Entonces que no lo dure que eso tiene 2 semanas y no, eso ya ni para cocinar, yo creo. ¿Y eso pasa con todos los vinos o con Con alguna todos los clase en vinos, específico? todos los vinos. O sea, tú no puedes abrir un vino y dejarlo ahí, morirse en la nevera, no. Tú lo abres y ya tú sabes que tienes 3 o 4 días extra para tú ya terminarte la botella. Por ejemplo, volviendo al punto del maridaje, tengo Ujú, una pequeña curiosidad. ujú, Tengo amigos ujú, que normalmente fuman cigarros ujú. y veo siempre que viven maridando con ron. Sí. ¿Me podría explicar por qué? Y si se pudiese maridar con vino, ¿y con qué tipo de vino? Mira, yo personalmente los cigarros, la gente le gusta maridarlo mucho. Bueno, vamos a decir si maridarlo es con coñac, con ron, porque son destilados que tienen mucho alcohol y aguantan, vamos a decir, esa potencia del cigarro. Ahora el vino es, al ser más sutil, yo soy uno que no lo recomiendo porque cuando tú fumas cigarro, tú no vas a disfrutar el vino, vamos a decir, de manera óptima, porque eh, como que para tú hacer la cata y tú, por ejemplo, sentir los aromas, o sea, como que ese sabor del cigarro te va a nublar un poco el paladar y quizás no sea la manera más óptima de tú apreciar un vino. Entonces, yo personalmente no lo haría con vino, quizás con un coñac, con un ron, porque, como te dije, tienen más alcohol, tienen una estructura diferente que sí lo aguanta. Excelente. Ujú, Ok. Tú sabes, David, de ujú, que yo te quiero pedir algo. ujú, Yo sé que en tu Instagram tú ujú, tienes una lista de esos vinos, digamos que asequibles, ajá, pero hay uno de los ujú. supermercados que tú sabes que trae unos vinos que Ah, sí. solamente son ellos que los traen. Y yo como que cuando voy a hacer mi compra, vino no lo compro ahí porque no conozco ninguno. Tú pudieras hacer luego una lista de esos vinos que solo ellos traen para uno poder... Yo creo que yo hice una lista hace como un año y pico de ese supermercado, porque como tú dices, ellos son los que importan su propio vino y ellos tienen, yo probé como alrededor de 10 o 12 vinos de ellos y habían por lo menos la mitad que eran buenos, no eran a precio tan caro y tienen el famoso 3x2 que ahora ya todos los supermercados se unieron a esa línea. Pero yo te lo puedo hacer llegar, sí. Hay uno famoso que todo el mundo compra, que yo odio muchísimo, que es el Middle Sister, Yo también. que es súper dulce, pero principalmente las mujeres lo compran por al ser dulce, fácil de beber y no es caro. Ujú. De allá recuerdo, había uno que era Viña San Juan o no sé qué es San Juan. Ujú. Ese es el único que yo te digo como que a mí me ha llamado la atención de ahí. De ese sitio hay otro que se llama, que yo probé, Maula, que es un Malbec, Ujú. que por cierto, a la persona que beba mucho Malbec si le gusta el barbecue. Malbec es una uva básica francesa también, pero se popularizó mucho en Argentina. Ujú. Argentina es súper conocida por sus asados. Y cuando tú haces, por ejemplo, un buen barbecue con buen corte de carne, que si salchicha, tibón, tú usas ese Malbec, el Malbec le va súper bien porque tiene un tanino, vamos a decir, buena estructura tánica y para las carnes que tienen, vamos a decir, esa grasa, ese tanino corta con la grasa y se maridan súper bien. Excelente. Súper bien, súper bien. ¿Sabes que tú hablando del vino, Ujú, de los costos, ujú, del dulzor? ujú. Tengo una inquietud. ¿Cuál? Escucho siempre las damas hablando. Por ejemplo, esa es tu cámara. Ujú, Atención, mujer dominicana. Atención. Vamos a desmontar este mito. Este gran mito Creo que es. que supuestamente el vino ujú. aumenta el apetito sexual. ¿Qué tú me podrías decir de eso? Bueno, mira, al final el vino es alcohol y ronda entre 10 y 15, 16 grados de alcohol. Hay gente que el vino lo pone, le da sueño, lo pone soñoliento, hay otro que lo pone, vamos a decir, contento. Eso es dependiendo de la gente. A mí en lo personal me pone contento. O sea que todo En depende. la rama del contento aumenta el apetito sexual. Es que automáticamente tú tomas alcohol, el alcohol te activa la serotonina y el cerebro te lo pone rápido. Entonces, obviamente te va a poner en un estado que
tú vas a querer sexo. O sea que sí, el vino, ese no es un mito. ¿eh? Ese no es un Ese no es un mito, no. Todo lo que envuelve alcohol generalmente va ligado al sexo. Entonces, para este 14, compre su vino y le puede ir bien. bien. No, mira, ha sido un episodio sumamente rico en desmontar mitos, aprender un poco más, por lo menos para mí, Ujú, que, como lo dije al principio, yo sé muy poco de vino porque no tomo vino en ujú, general, claro. que algo a lo que quisiera tener apertura en lo adelante, quisiera aprender un poco más, empezar a tomarlo y demás, pero creo que ha sido muy bueno y también poder explicarle a ese público de a pie que nos sigue, Ujú. personas que tal vez no manejan un tecnicismo No, muy claro. amplio de la temperatura que debe estar el vino, cuál es el mejor vino para carnes. Por Ujú, ejemplo, otro de nuestros compañeros del podcast, ujú, que es Ángel, ujú. le encantan las carnes. Ah, Entonces, yo bueno. creo que tú le puedes recomendar un muy buen vino para que él pueda maridar con sus carnes. Claro, mira, por ejemplo, a quien le gusta la carne, principalmente carne asada, como te dije, tú coges un Malbec. Ahora, si te gusta, por ejemplo, un buen churrasco, o tú tienes un filete, va a ser un filet mignon, o filete a la mostaza, un cabernet. ¿Por qué? Porque el cabernet tiene esa estructura tánica, tiene ese cuerpo que aguanta esa carne, porque al final, como te dije, el maridaje lo que hace es que resalta lo mejor de la comida y la comida resalta lo mejor de ese vino, que cuando tú te lo comas y te bebas el vino, tú sientes en la boca literalmente, wow, esto está riquísimo. O sea, como te digo, tú no tienes que saber de vino para tú saber que esas dos cosas te fueron bien. Algo que también me gustaría, y ya sería para un siguiente episodio, Ujú. donde podamos mostrar diferentes tipos de vinos, las copas, de Las también copas, sí. para qué cada momento de cada copa. Así vamos a dar un episodio y enseñarle a ese público que para qué son las copas altas, para qué son las bajitas, Sí, qué tipo de vino va en cada una de ellas. Y creo que sería algo también muy interesante, porque a todos se nos presenta una actividad o nos invitan a sí. una actividad en la cual nadie quiere pasar vergüenza. No, claro, no, se puede hacer un vino, vamos a decir un wine for dummies, vino para dummies, que la gente maneje ese tipo de información básica, porque lo que te digo, al final no todo el mundo va a querer ser un sommelier o un técnico en vino, pero sí manejar dos o tres cosas. Yo he hecho par de cursos enseñándole a la gente ese tipo de cosas. Mira, esto es una copa se usa para esto, para tinto, para blanco, espumoso. Si tú vas a un sitio, tú la agarras por ahí, otra cosa. ¿Y tú cuál es mi cámara esa? Mira, es una copa. La copa tiene un tallo. Se agarra por ahí. No se agarra por el balón. ¿Por qué? Porque no, eso tiene inclusive una razón científica. Cuando tú agarras la copa por el balón, el vino se calienta. Porque por cada 30 segundos que tú la agarras por ahí, se calienta por 2 grados. O sea, eso científicamente eso está comprobado. Entonces, eso resalta las peores características del vino, como te dije. Tú vas a sentir el vino más alcohólico, vas a sentirlo más metálico. Entonces, por eso las copas tienen un tallo que se agarra por ahí o por la base. ¿Entiendes? Entonces, a la gente, por favor, no la agarre por ahí. Aparte de que se le pega la mano y la huella y eso se ve feísimo. Bueno, ha sido un episodio sumamente interesante el día de hoy. Algo que sí quiero, antes de que podamos despedir, Ujú. si tienes alguna otra pregunta, César, que puedas brindar tus redes sociales, que la Claro. gente siga, te pueda seguir, sepa dónde seguir consumiendo este contenido que es de mucho valor. Y sé que muy pronto te vamos a tener de vuelta por acá para que puedas seguir enseñándole a nuestra comunidad esos tips y grandes experiencias sensoriales. Gracias, gracias. Sí, mira, mis redes son tanto en Twitter como Instagram, David Salegna, todo junto. Ahí usted me puede agregar y preguntar y yo felizmente les respondo. Cualquier inquietud, cualquier tipo de duda, estamos ahí. No cobramos todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy, por enseñarnos tantas cosas, desmontarnos algunos Sí, mitos. Aprendimos que el picapollo se puede combinar con champaña, ¿eh? Yo no sabía. sí. Así Así que, que ya usted sabe, a gracias. usted que le gusta el picapollo de Lomina, ya usted sabe que lo puede mezclar con una champañita. Gracias por todo por estar en Asopado. Esto es Asopado el podcast. Muchísimas gracias por todo.